Saludo a todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos a mi canal de YouTube. Gracias por escucharme. He de comentaros antes algo que la verdad es que me hace gracia. Hay una señora que últimamente se dedica a poner en todos mis vídeos antisemita y yo no puedo estar en contra de los semitas. Los semitas son los árabes. Los palestinos son árabes, los palestinos son semitas. Los actuales habitantes y dirigentes en el ente sionista de Israel, construido a base de expulsar y asesinar a árabes palestinos, a semitas, en el territorio de la Palestina histórica, pues no son semitas. La inmensa mayoría son europeos. Hay una minoría semita que es hebrea, yo no voy a decir que no, es cierto, científicamente es cierto. Pero la inmensa mayoría de ellos son de origen házaro, son europeos, empezando por Netanyahu, que es un polaco. Es un polaco, ya está. Y eso es lo que hay. Luego yo no puedo ser antisemita. Bien, vamos a hablar de lo que yo quería exponeros. Y quería hablar de estos días, quería volver a hablar y remachar sobre la Unión Europea. ¿Qué es lo que la Unión Europea está haciendo y qué es lo que la Unión Europea fundamentalmente nos está perjudicando? Todo esto de toda esta gente, y más desde la izquierda, que hablan en favor de la Unión Europea y Europa. En primer lugar, la Unión Europea no representa a Europa entera, porque no toda Europa está en la Unión Europea. Y en segundo lugar, la Unión Europea no es una estructura que defienda los intereses de Europa, en mi opinión, sino que defiende fundamentalmente los intereses de ciertas élites europeas aliadas a la anglósfera, aliadas a lo que sería la City de Londres, Wall Street, los intereses globalistas de la anglósfera, del capitalismo anglosajón y del capitalismo sionista. Eso es la Unión Europea. Creo, firmemente creo. Para empezar, está en manos de una persona sionista, rabiar, alemana, Ursula von der Leyen, de familia con ancestros en el partido nazi y en la Wehrmacht. Es una mujer tremendamente corrupta, a la que el otro día se le puso una moción de censura que evidentemente no iba a prosperar porque cuenta con el apoyo de todo el aparato liberal y socioliberal y tal y cual, ¿no? Pero en la cual quedaba claro una vez más que independientemente de a qué grupos políticos pertenecen, que algunos no son de mi devoción y están en mis antípodas ideológicas, he de reconocer que por lo menos tuvieron la valentía de expresar todas las corrupciones, corruptelas y todos los engranajes oscuros y correctos en torno a Ursula von der Leyen y la industria farmacéutica, y que hubo eurodiputados de izquierda que apoyaron esa moción. Por lo tanto, esto es algo que tiene que quedar claro. En segundo lugar, está corrupta. Al día siguiente de salvar, los 2 o 3 días de salvar su moción de censura con la poca vergüenza que le caracteriza a esta individua, pues hizo un llamamiento nuevamente al rearme de Europa. El rearme de Europa significa que si con el mismo dinero hay que gastar cuanto menos 500.000 millones de euros en rearmar Europa, comprando, como Trump ha dicho ya, material estadounidense, como yo afirmo que es chatarra, y es chatarra porque está probando lo mal que funciona y el desastre que es en las estepas de Ucrania, donde los tanques, los aviones, todo es destrozado por los rusos, por lo tanto no sirve. Y también se ha demostrado en el ente sionista de Israel
cuando Irán ha roto y la famosa cúpula de hierro, y ahí no ha habido quien pudiera con él, ni con armamento de origen israelí, sionista, ni con armamento norteamericano. Es decir, las contramedidas no han funcionado, de la misma forma que tampoco están funcionando contra los hutis. Luego quiere decir que todos estos 500.000 millones que vamos a poner de nuestros impuestos son en chatarra que no va a servir absolutamente para nada, nada más que para hacer ricos a los constructores de armamento, hacer ricos a todo tipo de comisionistas y corruptos y corruptelas que se muevan en torno a la industria armamentística, y que por otro lado van a servir pues para nada, para robarlos. Y a cambio de eso, pues van a seguir destrozando nuestra sanidad pública, nuestras pensiones, nuestra educación pública, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es la Unión Europea. Eso. Y luego, para ya el colmo, la señora Kallas esta, que es la ministra de Asuntos Exteriores, que pertenece a un país de 6 millones de habitantes, que lo que quiere es echarnos a los 400 y pico millones de habitantes de europeos a la guerra contra Rusia, a ver si nos enteramos de una vez. Kaja Kallas lo que desea es que todos los demás, que somos muchos más millones, nos metamos en guerra con Rusia para su mini país y un par de mini países más, pues estar satisfechos y sentirse protegidos, es decir, para que los rusos no nos destrocen. Entonces, esto hay que dejarlo bien claro. Bueno, pues esta tipa, porque no se puede llamar de otra manera, ha boicoteado la propuesta de algunos países de la Unión Europea que proponían romper el tratado con Israel, con el ente sionista, que le da toda una serie de privilegios respecto al comercio, las ayudas y los apoyos de la Unión Europea al ente sionista, diciendo que no estaba claro que el ente sionista violara los derechos humanos. O sea, esta fascista, esta nacisionista, es incapaz de ver que el ente sionista se está dedicándose a asesinar niños, aparte de mujeres y de hombres, no solo en la Franja de Gaza, sino en Cisjordania. Y por cierto, ahora ha bombardeado Siria, ahora ha bombardeado Damasco, digamos en represalia por una serie de problemas que había con los drusos. Ahora hablo de esto. Pero esta señora, nadie ha pedido su dimisión. O sea, en la Unión Europea, en los estamentos de la Unión Europea, después de la burrada de decir que no, que es que se supone que Israel algo está cumpliendo los derechos humanos, cuando está matando de hambre, pero digo matando de hambre literalmente, provocando muertes por hambre en niños y en personas débiles, allí todos están débiles, pero entre los más débiles, está provocando el hambre y matando de hambre, no solo con bombazos, resulta que cumple algo con los derechos humanos. ¿Con los derechos humanos de quién? Si lo que hay en Gaza es un campo de exterminio. Si lo que hay en Gaza, en Cisjordania, es un campo de concentración con todas las de la ley, comenzando por el amurallamiento. En fin, esta es la Unión Europea. Para que luego os cuenten milongas. Y luego hay otra cuestión que también deseo plantear. Bueno, que no se me olvide, porque esto era muy importante. Lo último de la Unión Europea, Sánchez y compañía, Sánchez, Yolanda y todos, Podemos. Lo último de la Unión Europea es que acusa a España de incumplir con los criterios de la Unión Europea porque el gobierno ha planteado toda una serie de problemas a la absorción del Banco de Sabadell por parte del BBVA.
que fue un banco, el Banco Bilbao Vizcaya, que fue un banco vasco en origen, pero que de vasco no tiene nada ya, nada. Está en manos del establishment madrileño ya hace años. Bien, pues la absorción del BBVA sobre el Banco de Sabadell, que es un banco que controla la burguesía catalana. Bien, y que además tiene mucha raigambre en Cataluña y es uno de los pocos bancos que quedan en España todavía. Y entonces la Unión Europea dice que no, que el gobierno de España le recuerda que no es soberano. Aquellos que llevamos tiempo diciendo que España no es soberana y que hay que luchar por la soberanía, la Unión Europea nos vuelve a demostrar una vez más que tenemos razón en que no somos soberanos, porque amenaza al gobierno y amenaza con sanciones al Reino de España. Y las sanciones al Reino de España es no pagar, no financiar ayudas de la PAC y de otras historias, no darlas, es decir, quitarle dinero, cuando ese dinero es dinero que a su vez ponemos nosotros de nuestros impuestos. La Unión Europea no tiene una máquina de fabricar billetes. El dinero de la Unión Europea lo generamos los ciudadanos de la Unión Europea, incluyendo 40 y tantos millones de españoles. Luego, si hay una sanción, será una sanción doble. Por un lado, nos roba impuestos para financiar armas y ayudar al entesionista que siga asesinando, y para que sean destruidas las armas y todo el dinero que envía Ucrania entre la corrupción y lo que destruyen los rusos, pues todo perdido. Pues ahora nos amenaza con sancionarnos porque no quiere que el Banco Bilbao Vizcaya tenga una serie de cortapisas cobardes. La concentración bancaria es, no existiendo banca pública, y en España no hay banca pública, está el Banco de España, es verdad, pero eso no es un banco al que acudan los ciudadanos normalmente a hacer operaciones, a pedir una hipoteca, a abrir una libreta de ahorros, a hacerse una tarjeta de crédito, no. Ingresar la nómina, no. La concentración bancaria es mala porque al no haber bancos públicos, nos suben las comisiones, el escándalo de las comisiones es cada vez mayor, nos cierran las entidades bancarias, en los pueblos no hay entidades bancarias, cada vez hay menos entidades bancarias en los barrios. Para hacer cualquier operación hacen falta unas colas del carajo, se están expulsando, se están despidiendo a cientos de miles de trabajadores bien pagados, salarios correctos, es decir, se está destruyendo empleo en la banca. Todo eso es fruto de la concentración bancaria. En España, encima de que no hay banca pública, porque la poca que había la privatizaron, gran parte de ella, por cierto, en favor del BBVA. Banco Exterior de España, Banco de Crédito Local y tal, todo esto se lo comió el BBVA, que entonces todavía no era BBVA. Pero ahí está, en su cartera, en su caja, en su cajón. Lo poco que había de banca pública, mucho se lo quedaron ellos. Entonces está el Santander, con el cual no pueden, Banco Inter, y luego algunos pequeños bancos que operan como apoyo a paraísos fiscales, los bancos privados de la Castellana, bancos familiares de grandes fortunas, que forman parte del paraíso fiscal ubicado en la Castellana, en el Paseo de la Castellana en Madrid, pero que son bancos muy específicos y eso, para los ricos, son los bancos de los ricos, pero la inmensa mayoría de la población no. Entonces se cargaron las cajas de ahorros que eran entidades públicas. Es verdad que eran de los inversores, que eran de tal, pero había un control público, había una participación de los ayuntamientos, de las diputaciones, un control, pues 3 o 4 cajas de ahorros tuvieron problemas de gestión, de mala gestión por parte de individuos, en unos casos corruptos y en otros ineptos, pero vamos a ver, si en los bancos privados está pasando constantemente eso, si constantemente en los bancos privados hay problemas de mala gestión, hay ningún directivo de una gran empresa multinacional, no sé, es infalible,
¿Cuántos grandes bancos han caído privados? O sea, ¿qué me cuenta usted de mala gestión? Bueno, se cargaron las cajas de ahorros después de una campaña de desprestigio a la que alguna gente le plantamos ya cara entonces. Y entre ellos debo citar a Julio Rodríguez, que es un economista keynesiano, pero que es un economista honrado, sincero y que además uno de los economistas más sabios dentro de la escuela keynesiana que hay en España, y que estuvo denunciando esto y que claro, evidentemente fracasó. Porque ahí colaboró el gobierno Zapatero, evidentemente el PP y evidentemente todos los entramados que habían y sobre todo la banca que tenía ganas de cargarse a las cajas de ahorros porque las cajas de ahorros controlaban el 50% del ahorro público de todo el Estado español. Claro, ¿qué ocurría? Que como ellos tenían el 50% y se quería coger y captar, entre los bancos sobrevivientes me olvido de uno que procede de las cajas de ahorros, que es la Caixa, pero la Caixa está bancarizada y actúa como un banco, es Bancaisa. Por lo tanto, se mantiene, tiene origen en las cajas, en la bancarización de las cajas, ha absorbido varias cajas de ahorros, entre otras la de Granada, por ejemplo, Murcia y otras, pero en el caso de que querían los bancos, o sea, lo que los bancos querían era liquidar, quitar de en medio, cargarse las cajas de ahorros y, por supuesto, evitar que surgiera la banca pública. Para, concentrando la banca en pocas manos, poder cobrar más comisiones, hacer más caros sus productos, poder subir a su antojo las hipotecas, que están cada día más difíciles de alcanzar y cada día es más bajo el porcentaje que dan sobre el coste total de la vivienda que se desea adquirir y por lo tanto simplemente ganar más dinero. Cuando la banca es un servicio público, algunos me dirán, no, la banca, igual que el agua, igual que la electricidad, la luz, que también está privatizada, igual que el agua, en gran parte, la recogida de residuos es un servicio público, ¿no? Igual que la educación, que también está siendo destruida, la sanidad, que también está siendo destruida para beneficiar a las multinacionales privadas de seguros. Entonces, con la banca ha ocurrido lo mismo, que también es un servicio público, porque cualquiera tiene derecho a tener un sitio donde tener el dinero que no esté debajo del colchón o debajo de un ladrillo, donde le ingresen la nómina, y además es imprescindible porque hoy en día el paro, las pensiones, las nóminas, excepto dinerillo que se dé en negro, claro, las transacciones, las compras, se hace todo por medio de bancos. Y por lo tanto los bancos son imprescindibles. Y entonces la Unión Europea llega y dice, no, viva la concentración bancaria, es decir, viva los ricos, viva que os roben a la clase trabajadora, viva que os sangren a la clase trabajadora, porque la Unión Europea está para defender que nos sangren a la clase trabajadora. Entonces, con estas cosas tan sencillas, tanto de política exterior, que os he dicho al principio, como de política interior y que nos afecta a nosotros y a nuestros bolsillos, la Unión Europea juega en contra de nuestros intereses. Y termino. Alguien puede decir, ¿no habla usted de Torre Pacheco y de los problemas? Mirad, he escrito un artículo que me lo han publicado, porque creo que este tema tenía que ser por escrito. Era un tema por el que había que hablar, había que escribir reflexivamente y no calentarme, además razonar. Y tanto en el común, los amigos del común, como los amigos de la casa de mi tía, como en Diario Crítico, me lo han publicado. Está colgado en 3 publicaciones, El Común, Diario Crítico y con mi firma, Carlos Martínez, Diario Crítico y la casa de mi tía, y en él expongo mi opinión respecto a la situación de la inmigración y lo que está ocurriendo con la inmigración. Y por lo tanto a ello me remito y no voy a hablar por el vídeo, porque es un tema que yo no me quería equivocar,
que yo no quería meter la pata, que yo no quería calentarme, que no quería hablar ni mal ni bien, sino que quería dar mi opinión. Y bueno, dicho esto, os agradezco a todas y a todos el que me escuchéis, el que me sigáis, y os agradezco de antemano vuestros comentarios y, en fin, conclusión. Porque claro, a mí me gusta dar propuestas. Después de todo lo que he dicho de la Unión Europea, ¿qué es lo que usted defiende? Lo he defendido ya muchas veces. El Reino de España debe salir de la Unión Europea. No se nos ha perdido nada en la Unión Europea. Es más, el mundo, la inmensa mayoría del mundo, se está organizando al margen de la Unión Europea. La inmensa mayoría del mundo no somos los europeos, los que les decimos lo que tienen que hacer, si además no pintamos nada. Pero es que el zumba de Trump cada vez pinta menos. Ya dije yo en su momento quién, otras personas también, pero en este caso estamos en este canal que es mío y lo digo yo. Ya advertí de quién era Trump. Ya estuve diciendo que no había que fiarse para nada de él, que sube y baja, que es un enemigo declarado de los BRICS, que el tema de Ucrania nunca lo ha tenido claro y que ahora encima que está pillado con la lista Epstein, la lista de pederastas, de tíos viejos que han violado jovencitas, de pederastas, y que se plantea que él está ahí, y que además nadie ha podido desmentir, empezando por él. Bueno, pues este individuo no solo no soluciona nada, sino que es un defensor, el defensor más claro, más duro y más violento del imperialismo. En su momento fue Biden, ahora es Trump, pero Trump lo es. Trump es igual de agresivo. Trump se cree que todo el mundo tiene que hacer lo que él diga, está loco. ¿Cómo va a hacer todo el mundo lo que él diga? Si hay potencias que están por delante de Estados Unidos ya. Muchas gracias.